La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, ya llegó ese momento del año en el que conocemos cómo proyecta Hacienda, aún bajo el gobierno de AMLO, lo que se viene para este año y el próximo en términos de crecimiento económico y otros indicadores. Además, lo que van a heredar a la próxima administración. Es ahí donde está el detalle. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La Secretaría de Hacienda en México ya publicó los precriterios generales de política económica, el primer documento en el ciclo presupuestario que delinea las perspectivas económicas del próximo año y que también permite un vistazo a cómo vendrá diseñado el presupuesto para 2025. Y bueno, ya sabrán ustedes dónde están los ojos en este momento: el déficit. El gran asunto que mantiene a los analistas y economistas en debates y críticas acaloradas sobre el potencial problema que se le estará heredando al próximo gobierno, luego de que en este 2024, un año electoral, se esté gastando como si no hubiera un mañana, ante el objetivo de concluir lo antes posible las mega obras estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador y de elevar la entrega de apoyos vía los programas sociales. Y considerando también que la administración de López Obrador casi todo el sexenio se caracterizó por priorizar la disciplina fiscal, bueno, confirmado, eso ya se acabó. Se sabe desde que se presentó el paquete presupuestario para este año y se confirma con lo que ahora revela el documento de precriterios que Hacienda entregó al Congreso el 27 de marzo, un par de días antes del 1 de abril, cuando normalmente lo hace. Vamos a refrescar la memoria rápidamente. Para este 2024, Hacienda dejó claro desde septiembre del año pasado que el gobierno de AMLO iba a gastar en serio, a tal nivel que el déficit, entendido como gastar más de lo que se ingresa, será el más alto que se haya visto en más de 30 años. El gasto asciende a poco más de 9 billones de pesos, elevando el déficit a un 5.4% del PIB, muy alto comparado a cómo cerró el déficit en 2023, que fue de 4.3%, y por encima de lo que Hacienda estimaba, que era de 4%. Bueno, ahora con los nuevos precriterios generales se reafirma que el déficit fiscal esperado para 2024 efectivamente es el más alto en 30 años, pero ya no se estima en 5.4%, sino que sube más. Los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del déficit fiscal, indica que ahora esperan un déficit del 5.9% del PIB. Esto implica un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto a lo que estimaba Hacienda en el paquete económico. El déficit se está ajustando al alza, lo que implica menos margen de maniobra para la próxima presidenta o presidente, en lo que se considera ya de por sí siempre un primer año de gobierno complicado, y la próxima presidencia deberá reducir su nivel de gasto. Esto es el dato del día. Debemos tener presente que el verdadero año clave para México no es 2024, sino 2025, ya con un nuevo gobierno establecido lidiando con el manejo de las finanzas públicas del país. Para 2025, el déficit fiscal hoy se proyecta en 3% respecto del PIB. Es menor a ese 5.9% que se espera en 2024. Sin embargo, también se eleva, porque Hacienda originalmente esperaba un 2.6%. El ajuste del déficit para este año clave, que es 2025, también está al alza. Y traduciendo lo dicho en el documento de precriterios generales de política económica, para que el próximo gobierno logre lo anterior, Hacienda le está pidiendo que gaste menos. El argumento que da es que se lograría por un entorno de menores tasas de interés y un menor gasto programable, porque excluye todo lo que en sí se está gastando este año. En otras noticias. Y ahora, la deuda. El costo financiero, el endeudamiento para cubrir el boquete que habrá en el déficit, esta diferencia entre ingreso y gasto, tanto para 2024 como para 2025, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de la deuda pública, será de 50.2% del PIB. Ustedes recordarán que algo que se dice mucho es que una vez que se cruce esa frontera del 50% en cuanto a la deuda en relación con el PIB, México estaría en problemas. Pero también tenemos la opinión de otros tantos economistas o analistas como Luis Fonserrada, quien es un economista que ha trabajado en Hacienda, Pemex, cámaras empresariales, que cree que no debería ser motivo de alarma. Les pongo a continuación un fragmento de lo que me dijo para el programa Sorbo Electoral hace un par de semanas, cuando platicamos precisamente de lo que le espera a la economía en 2025 con una nueva presidencia. Actualmente, estos déficits nos han llevado a un incremento muy importante, no de la deuda como proporción del PIB, esa sigue alrededor del 48%, porque nuestro PIB ha crecido bien y por lo tanto, aunque la deuda creció, se mantiene esos niveles.
Además, este coeficiente de deuda como proporción del PIB no dice demasiado. No es algo básico, diría yo. Es una referencia. O sea, ¿usted no le alarma cuando dicen que si se supera la relación 50%, ahorita estamos en 48.8%, entonces esto se va a poner color de hormiga? ¿Usted no ve alarma? No, de hecho yo creo que esa proporción va a subir más allá del 50% en los años futuros, en los próximos 10 años, digamos, para llegar a cantidades mucho más altas. A ver, hace 15 años, por ahí, estábamos en menos de 30%. Subió 20 puntos. Si en 10 años por ahí sube otros 15 puntos, normal. No es un problema porque la economía va a ser mucho más grande, mucho más poderosa, ¿no? Estados Unidos tiene 110, otros países tienen 180, y Brasil, etcétera, ¿no? No es un indicador que me preocuparía, pero hay otro que sí es preocupante, que es el pago de intereses por la deuda, lo que se llama el costo financiero, como proporción del gasto. Entonces, porque el gasto, digamos, tiene cierto tamaño, pero si el pago por los intereses va creciendo y creciendo, se va comiendo lo que le podemos asignar a educación, a salud y a inversión. El último sorbo. Y ya que hablamos de cuán bien ha crecido la economía de México últimamente, la Secretaría de Hacienda también reveló en los precriterios generales de política económica el marco macroeconómico, que estima un crecimiento de 2.5% para el PIB en 2025. Este año sí hay una estimación de crecimiento puntual y es ese, considerando un rango de entre 2 y 3%. Eso es lo que según Hacienda estaría creciendo México en el primer año del próximo sexenio. Y sobre 2024, Hacienda mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento, el cual se ubica en un rango de entre 2.5% y 3.5%, con un estimado puntual de 2.6%. Como pueden escuchar, ya no estamos hablando de crecimientos en el orden del 3%, ya son menores y aún así retadores. No hay que dejar de mirar otros indicadores de la economía que guardan las pistas sobre si México está desacelerando y qué tan difícil será lograr esa tasa de crecimiento este año y el que sigue. Sobre el resto de los indicadores que Hacienda estima en el marco macro, proyectan el precio promedio del petróleo en $71 por barril para 2024 y en $58 por barril para 2025, mientras que la plataforma de producción de petróleo promedio se ubicaría en 1.852 millones de barriles diarios para 2024 y en 1.863 millones de barriles diarios para 2025, por debajo de lo que alguna vez el gobierno de AMLO estimaba que eran 2 millones. Sobre el tipo de cambio, esto nos importa a todos, ¿verdad? Hacienda lo ve en 17.8 pesos por dólar al cierre de este año y espera que en 2025 se ubique en 18 pesos por dólar. Es decir, vendría una depreciación, ya que actualmente la divisa mexicana sigue en la senda de la apreciación pese a todo y en el piso de los 16. Finalmente, la inflación. Hacienda la estima en 3.8% al terminar 2024 y en 3.3% en diciembre de 2025, mientras que la tasa de interés de Banjico la ve en 10.3% al finalizar este 2024 y en 8.1% en 2025. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me pueden encontrar como @JimenaBusiness, ahí nos divertimos, y en YouTube, donde también pueden encontrar ustedes los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.